El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. El tema se titula Dos eventos que cambiarán el mundo para siempre: el arrebatamiento y la manifestación del anticristo. Nuestro Dios hace maravillosamente promesas a su pueblo, promesas que las Sagradas Escrituras las revelan cuando vivimos de acuerdo a esas promesas y nos dirigen hacia la voluntad de Dios. Y al recibir una unción del Señor, y muchas personas, ellos siguen sus propios propósitos y no enseñan mediante la verdad bíblica, sino que simplemente en lo que creemos y en lo que pensamos, y por eso seremos fácilmente engañados. En vez de creer lo que la bendita palabra de Dios revela, en este mensaje totalmente profético y escatológico para los últimos tiempos, porque estos acontecimientos serán revelados bíblicamente por las Escrituras. Revelaremos el tiempo profético y se podrá realizar el rescate de los vivos, y revelaremos las razones que habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, y 2 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5, el apóstol Juan Johanán, en la isla de Pasmo, recibió la visión y revelación con relación a que el anticristo tendrá autoridad para operar libremente en la tierra, y que lo hará después de la abominación desoladora. Él será manifestado al final de los últimos 3 años y medio, y lo hará antes de la ira. Mostraremos por las Escrituras lo que terminamos de expresar para su cumplimiento. Si nosotros entendemos correctamente las Escrituras y dejamos que el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo revele, podemos estar seguros que por las Escrituras de los profetas alcanzaremos grandes bendiciones sin sacar los textos de contexto. En Isaías 26, 20, el profeta mesiánico revela, y él dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un momento hasta que pase la indignación. ¿Cuál indignación? El día del Adón, el día de su ira. Él está revelando a través de Rashaul, y habla el apóstol Pablo confirmando lo que dice Isaías en 1 de Tesalonicenses 1:10, que debemos de esperar de los Samaín de los cielos al Ben Adahán, al Hijo del Hombre, al Mesías, quien nos librará, nos guardará, nos protegerá de la ira venidera. Pero
eso, en el proceso de estas profecías, revelaremos cuándo sucederá el día de la ira y qué señal habrá de la ira. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 9, confirma Rasaúl, el apóstol Pablo, y habla de una demostración de justo juicio de parte de Dios, y que nosotros los creyentes seamos dignos del reino de Dios y de escapar del juicio de su ira. Y lo confirma en Primera de Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha puesto a nosotros como iglesia para ira, sino para alcanzar la salvación eterna. Por eso queremos que pongan mucha atención a este mensaje, porque sabemos que el anticristo opera y va a operar en la semana 70, y su manifestación será al final de la abominación desoladora, al final de los últimos 3 años y medio, como nosotros lo vamos a revelar por las Escrituras. No está escrito en ninguna parte de la Biblia que diga o confirma que la ira de Dios será antes de los 7 años de la última semana de Daniel, sino revela que el anticristo solo gobernará 3 años y medio. Daniel 7:25 habla de 3 tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Daniel 12:7 habla de tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 13:5 revela que a Juan se le dio autoridad para que revelara lo que el Eterno le estaba mostrando, y él revela en Apocalipsis 13:5 que el anticristo tendrá autoridad plena para gobernar por 42 meses, 3 años y medio, donde el anticristo hará grandes blasfemias, como está revelado en el texto. Apocalipsis 11:2-4 revela que el patio que está fuera del templo, le dijeron a Juan, no lo midan porque será entregado a los gentiles cuando el anticristo reine desde una nación gentil durante 42 meses, 3 años y medio. La ira de Dios inicia en Apocalipsis 8, y por eso el profeta Joel 2 del 10 al 15 entrega la primera señal antes de la ira de Dios. Describe el poder abrumador del día del Señor, un día de oscuridad y juicio sobre toda la tierra. Gracias al Señor, no estaremos aquí en ese evento. Y la señal que habrá será un eclipse donde el sol y la luna van a ser oscurecidos y las estrellas dejarán de brillar. Ahora le mostraremos lo que revela el apóstol Juan en Primera de Juan 2, desde el 18-22. Es uno de los textos informativos más prominentes que revela el término anticristo. Y Primera de Juan 2:18, atento a lo que le voy a revelar. Juan revela algo extraordinario y dice, hijitos, es un término de cariño, y Juan está escribiendo a los creyentes, a quien estima profundamente, y le dice, hijitos, ya es el último tiempo, ya es la última hora. Eso significa que los eventos de los últimos días están cerca.
ya es la hora. Y como han oído, el anticristo viene, pero Juan le está hablando a creyentes del tiempo de Juan y de nuestros tiempos, porque el anticristo todavía no se ha manifestado, y por eso Juan le habla a creyentes de la iglesia de esta última generación. Primera de Juan 4:3 revela que todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, y por ende es un tipo del anticristo, porque niega que Cristo es el Mesías. Quiero que pongan mucha atención a esto que le estamos revelando, porque es un gran misterio y usted tiene que escucharlo con mucho cuidado. La palabra últimos días significa que el Mesías vino en carne a cumplir la misión redentora, como lo revela Miqueas 5:2, que su salida viene desde los días de la eternidad para nacer en Betlehem, en Belén. Y dice la Escritura que Dios en estos últimos tiempos está alertando de lo que habla Mateo 24. Revela el proceso del inicio del fin de los tiempos, pues comienza, que puede comenzar en cualquier momento, ya que Mateo 24:44 dice: vosotros debemos de estar preparados, porque el Hijo del Hombre, el Ben Adaham, vendrá a la hora que no pensáis. Revela Mateo 24:34 que estos acontecimientos que estamos revelando no pasará esta generación hasta que todo lo que estamos profetizando ahora acontezca. Por eso se cumplen las profecías, y a continuación Juan revela que es el mismo Juan en Primera de Juan 2:18-22, y él habla y él dice: y en esta última generación Juan habló de la apostasía y de los afanes de este mundo, donde muchos creyentes serán ahogados por los afanes de los trabajos seculares y dejarán que su Biblia se llene de polvo por no escudriñar las Escrituras. Y cuando la escudriñen se llenarán del conocimiento de Dios, para que no puedan ser engañados. Juan dijo que los anticristos salieron de nosotros. ¿Qué significa salieron de nosotros? Él está hablando a creyentes para que entendamos que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros permanecerían con nosotros dentro de la iglesia. Para recordar que muchos abrazaron la apostasía y la van a abrazar al final de los tiempos, y se irán a la fábula, se irán de las congregaciones y se irán a escuchar a espíritus engañadores, a espíritus de demonios. Por eso, Primera de Juan 2:20 nos da una bendita esperanza y habla de la unción que un creyente debe recibir con un propósito, con un llamado especial para el ministerio que el Eterno le ha entregado para la misión en esta tierra. Y Juan advierte que permanezcan fieles a Dios para no caer en el engaño del anticristo y de la apostasía. Juan dice: ustedes
refiriéndose a creyentes, refiriéndose al discernimiento de espíritu para que puedan tener un buen y fiel testimonio y fiel a Dios y poder guardarnos irreprensible para el día del rescate de los vivos, denominado arrebatamiento o Natsar, como está revelado en el libro de Hebreos, o al paso, como está revelado en el libro de los griegos. Quiero que pongan mucha atención a la culminación de este pequeño mensaje. Habrá una gran señal para los creyentes, y es que estemos velando y que nos cuidemos de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos hombres vestidos de oveja, porque dijo Rasaúl el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, y da la advertencia de la apostasía que se aproxima para el planeta Tierra y que saldrá de la vida y del cuerpo de los mismos creyentes. Saldrá en los últimos tiempos, porque se acerca el comienzo del engaño antes de que el anticristo se manifieste. Pero habrá un remanente fiel que nunca doblará sus rodillas delante de los Baales, y los hombres que enseñan falsedad tendrán su paga, porque Dios es un Dios de rectitud y Él, dice las Escrituras, Él tiene control de todos los seres humanos. Queremos terminar esta pequeña revelación para decirle a todos nuestros hermanos que la iglesia, nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios. Nosotros no estaremos aquí en aquella gran guerra que se aproxima, la guerra de Gog y Magog, donde todas las naciones se van a reunir en el monte de Josafat, en el monte de Megiddo, y allí se sentará el Señor para juzgar a todas las naciones que vayan a pelear contra Israel. Nosotros no estaremos aquí en el día del Señor, en el día de su ira. Y quiero finalizar diciendo: permanezcamos firmes en la fe, orando, velando, orando por nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos y permanecer fiel a nuestro Señor, porque grande es aquel que nos llamó del lugar de la tiniebla para alcanzar la salvación de nuestra alma. El Eterno los bendiga a todos.